Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos al Shiur de todos los martes. Hoy, ¿verdad? Debe de ser Shiur, Estéreos de Muná con Radio Najida Bresa, Baruch Hashem. Hoy tenemos, ¿verdad? Regresamos nuevamente a la normalidad, Baruch Hashem. Y pues, como todos los martes, pues tenemos una historia de Muná muy hermosa que va a, ¿verdad? Sé que va a ser de bendición, de reflexión y de apoyo para continuar reforzar, ¿verdad? Reforzando nuestra Muná en estos tiempos tan difíciles que necesitamos realmente fortalecer esa fe, pues, completar ese bitajón, fortalecerla también esa confianza y, ¿verdad? Darle gracias a cada brujo por todo lo que nos permite, tanto bueno y como lo que no es tan bueno. Hoy pues tenemos como invitada una persona especial, pero vamos a dejarle parte a todo, ¿verdad? A Hanna de Radio Energía Breve, pero antes quería saludar a todos mis estudiantes a través de Facebook. Buenas noches, tengan todos mis muchachos. Gracias por haber tomado esta horita, ¿sí? De historia de Muná para poder, ¿verdad? Aprender y también reflexionar cómo vamos, ¿sí? Y cómo, ¿verdad? Podemos aprender de otras personas para poder también aplicarlo en nuestra vida y así poder ser una persona llena de luz y llena de fe. Muy bien. Y también quiero saludar a todos los que están acompañándonos a través de la plataforma de Zoom y saludar a todos los que nos están viendo a través de nuestro perfil, los grupos. Que tengan buen día a todos. Buenas noches a todos. Bueno, Hanna, muy buenas noches. Bienvenida nuevamente a Usted Shalom. Aquí estamos. ¿Cómo está todo por allá en México? Shalom, Rab. Buenas tardes a todos. Muy feliz y agradecida con Hashem por estar nuevamente aquí con ustedes, con la comunidad Ser Shalom, con usted, Rab, y también con nuestros oyentes. Baruch Hashem. Antes de todo, perdona, Hanna, quería dejarles saber que mañana comienza cada tercer miércoles cada mes. Vamos a tener trazos finos de Torah con la mora Rachel Areli y va a estar con nosotros mañana comentando, así que los esperamos mañana a 5:30 de la tarde, hora de México, y se va a ser transmitido por través de Facebook y también a los que quieran participar a través de nuestra plataforma de Zoom. Para cualquier pregunta y preguntas que tengan, pues es mejor que estén conectados a través de Zoom porque no podemos, ¿verdad?, estar leyendo los comentarios. Muy bien. Bueno, Hanna, eres, ¿verdad? Te dejo la parte a ti. Buenas noches. Claro que sí, hacemos extensa esta invitación para todos los que quieran participar. Vamos a mandar el link también por los grupos de Radio Mágida para quien guste entrar a esta hermosa clase con la Mora, puedan hacerlo. Y bueno, Gracias. mis queridos amigos, sí, muy buenas tardes tengan todos. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Y gracias a Hashem estamos aquí nuevamente compartiendo estas bellas historias de Muná que nuestros invitados nos envían. En estos momentos va a entrar nuestra invitada a sala. Y pues bueno, pero les voy a leer una porción del libro El Manantial de los Jardines de nuestro querido rabino Shalom Arush, página 33, que dice así: cuando la persona tiene el mérito de rezar siempre, incluso por las cosas que le parecen obvias, al hacerlo, merece comprender el hecho de que todo, incluso lo obvio, proviene de Hashem, y que Él es el único que le da todo en su compasión y su bondad. Y cuando uno se acostumbra a rezar incluso por las cosas más insignificantes, la emuná le llega al corazón de cada poder que posee, perdón, la emuná le llegará al corazón de que cada poder que posee proviene de Hashem. Y ese es el principio fundamental de la emuná, saber que no hay nada fuera de él. Y bueno, mis queridos amigos, ahora cedo la palabra a nuestro estimado doctor Antonio Salvador Flores, que nos compartirá un comentario de la parashá de esta semana. Adelante, doctor. Shalom a todos, shalom a todos. Espero que todos se encuentren muy bien, que el Eterno more en sus corazones, en sus mentes y en sus hogares. Hoy vamos a hablar acerca de la Parashá Matot. Vamos a hablar donde las palabras tejen destino. Esta Parashá es muy importante. El ser humano nos distinguimos de otras formas de vida porque podemos contar con esta forma expresiva para comunicarnos. Los animalitos también tienen sus formas de comunicarse, pero la nuestra es tan rica y tan amplia que no se compara. Tenemos muchas figuras
literarias, tenemos muchas formas para poder comunicar e inclusive a las palabras les podemos dar varios sentidos. Entonces, es muy importante saber que esta forma de expresión en el mundo la poseemos nosotros y la poseemos porque el Eterno así nos ha designado para poder ser creadores en conjunto con Él. Y bueno, vamos a empezar con esta idea de que, pues, el peso sagrado de la palabra. Si un hombre hace un voto a Dios, no quebrantará su palabra. ¿A qué se refiere todo esto? A que nosotros, cada una de nuestras promesas, cada uno de nuestros ofrecimientos, cada uno de nuestros enunciados que ejercemos no solamente de manera directa a Él, sino a nuestros semejantes, es una línea cabal de cumplimiento. ¿Cuántos de nosotros hacemos promesas que nos atan? O al contrario, ¿cuántos nos liberamos a través de una promesa? Y aquí tenemos muchos ejemplos que vienen desde una figura transgeneracional. ¿Cuántos le prometemos a nuestros padres alcanzar algún objetivo? ¿Cuántos les prometemos a la pareja permanecer con ellos o con ellas para siempre, a pesar de que nos estemos destruyendo? ¿Cuántos de nosotros prometemos llegar a algún punto laboral aún pisando a los demás? Ahí es donde nos tenemos que dar cuenta. Y por el contrario, ¿cuántos de nosotros reconfiguramos una promesa para poder ser libres? Y en este punto me voy a detener tantito porque creo que muchos podemos entender esta parte. ¿Cuántos no tenemos una pareja que le prometemos permanecer para siempre? Y eso se convierte posterior en un lastre. Porque de una o de otra manera ya no convivimos bien, han pasado cosas, y más allá de una convivencia es una batalla diaria. Pero en la cabeza tenemos el permanecer, el yo le juré a tus papás, yo prometí frente a cualquier lugar que estaría contigo, yo te prometí a ti permanecer. Es ahí donde nos tenemos que detener y el poder saber que esas promesas pueden reconfigurarse siempre y cuando sean para bien. Esta es una de las palabras más efímeras que podemos encontrar y el Matot nos recuerda, hablar es crear, no solamente es hablar al viento o pensar que nada sucede. El poder hablar es una actividad creadora, creadora dentro de las esferas simbólicas, psicológicas, inclusive sociales, porque lo que nosotros pronunciamos influye en los demás, al igual que lo que los demás influyen en lo que los demás pronuncian, influye en nosotros. A veces no es necesario una grosería, una ofensa muy grande. Inclusive basta con una palabra sencilla para poder sentirnos mal, tristes, dañados. Y por el contrario, aunque no es un acto de habla, los silencios también cuentan. El poder guardar silencio hace que el mundo cambie, porque guardar silencio puede ser no defender a alguien en una causa justa. Guardar silencio es no querer comunicarme contigo. Guardar silencio es dar por hecho algo para poder lastimarte. Entonces, aquí es donde podemos encontrar muchas formas en las que el lenguaje se configura para que nosotros podamos existir. Ahora, no es una forma de control, no, sino es una forma de protección. El concientizar que tenemos este recurso y verlo desde el punto de vista sagrado que es, nos puede ayudar a evitar que hagamos juramentos impulsivos que dañen. Doctor, se escucha muy bajito. ¿Ahí me escucho mejor? Ahora sí. A que los juramentos impulsivos dañen a alguien o que cometamos alguna injusticia simplemente por no tener conciencia de lo que estamos haciendo. Para todo esto, pues también podemos ver un eco social. Toda comunidad debe de cuidar a sus vulnerables, pero jamás silenciar sus voces. Y esto es algo comunitario. Esto es algo que debe de ocurrir en todas las comunidades, aquí con nosotros como Noágidas. Darle la palabra a todo el mundo,
A veces no queremos escuchar a aquellos que creemos que van a salir del tema o que no van a aportar. Nosotros estamos coartando esa parte. Tenemos que aprender también a ser tolerantes en ese aspecto. Ya para poder finalizar, pues bueno, ganar una guerra no te hace puro. La violencia deja residuos en el alma. ¿Cómo nos purificamos tras nuestras batallas cotidianas? A través de la reflexión, a través de darnos cuenta qué es lo que hemos hecho y qué es lo que no hemos hecho. Y para cerrar quiero citar un pequeño versículo que dice, y Moisés habló a los jefes de las tribus, esto es lo que Hashem ha ordenado. Si un hombre hace voto a Hashem, no profanará su palabra. Y esto es que debamos de cumplir con lo que estamos sosteniendo. Y ojo, cumplir a veces también es extenuar nuestros recursos aunque no lleguemos al cometido. La vida no es lineal, la vida es interpretativa. Y así como esto nos indica que debemos de tener cuidado con lo que decimos, también tenemos esta otra herramienta que es la teshuvá. Si en algún momento hemos hecho algo y somos conscientes que está causando daño, hay que arrepentirnos y hay que hacer lo necesario para poder resarcir todo este daño. Y pues bueno, hasta aquí llega mi comentario, querida Hanna. Gracias, doctor, por tan importante comentario de la parashá que hoy nos compartió, que nos hace reflexionar, ¿no? ¿En qué momentos es bueno hablar y en cuáles lo mejor es más sabio, eh, mejor mantenernos callados? Y bueno, ¿qué les parece, queridos amigos? Perdón, Rabí, ¿no desea hacer un comentario de la parashá? No, no quiero hablar un comentario de la parashá, porque realmente creo que el doctor habló muy preciso sobre el tema, pero quiero llevar algo sobre Emuná, rapidito, ¿sí? Adelante. Cuando una persona, ¿sí? Cuando una persona está enferma, ¿sí? Uno debe de tener mucho cuidado y responsabilidad de no, ejemplo, que un médico le diga al paciente que ese paciente no se va a recuperar, ¿sí? Que ya no hay nada más que hacer. Nunca debemos de transmitirle esas palabras a nadie, ¿sí? So, si usted va con el paciente no necesita transmitirle ese mensaje al paciente. Igual los médicos tampoco. ¿Por qué? ¿Sí? Nos dicen los sabios que cuando una persona se le transmite una noticia negativa o mala, ¿sí? En este caso sobre su vida, va a bajar los brazos, va a perder la esperanza, va a dejar de rezar, va a dejar de comunicarse con Hashem, va a evitar, como que ya la vida ya no tiene sentido, ¿sí? Y, ¿verdad? Y tampoco hace teshuvah, ¿sí? Piensa que para qué voy a hacer teshuvah, para qué voy a retornar, para qué voy a ser una persona buena hoy si ya mi vida se acaba, ¿sí? Y recordemos que los milagros siempre están ahí presentes, ¿sí? Entonces nos dice la Gemara, comenta en el tratado Shabbat 31a, que una de las preguntas que toda persona deberá responder en el cielo después de 120 años será, si pitá lishua, ¿aguardaste la salvación? Vemos que el significado simple de esto es que se nos preguntará si aguardamos y añoramos por el avenimiento del Mesías para que libere al pueblo judío de nuestro prolongado exilio. Pero dice que no obstante, vemos que el Beit Halevi, a la Toira, explica que esta pregunta también se refiere a que si aguardamos que Hashem nos salvará de nuestros problemas personales. Todos los días, a pesar de que uno tenga emuná y tenga bitajón, tenga fe y confianza en Hashem, todos los días tenemos que hacer plegaria pidiéndole a Hashem protección. Todos los días necesitamos hacer plegaria a Kadosh Baruj Hu pidiéndole protección por el Yetzirah. Todo por separado, ¿sí? No por junto.
por separado. Porque cuando uno lo hace por separado, uno toma más responsabilidad y se da de cuenta en aquello que le hace daño, en lo que necesita mejorar y en lo que desea que Hashem le ayude. ¿Sí? Si lo hacemos de una forma general, pues claramente no nos vamos a dar de cuenta de las maravillas y milagros que Akadosh Baruj Hu hace en nuestras vidas. Pero si lo hacemos por separado, nos vamos a ir dando de cuenta, ¿sí? Cada plegaria va a ser respondida y así nos vamos dando de cuenta que Hashem está a mi lado y me está ayudando. La emuná y bitajón no significa que yo tengo emuná y bitajón y no tengo que pedirle ayuda a Dios. No, todos los días, todas las mañanas, en cada paso. Necesito panalizar una plegaria, necesito esto, otra plegaria, necesito esto, otra plegaria. Cada cosa con su plegaria. Muy bien, porque puede ser que una plegaria me ayude, ¿sí? La pueda recibir hoy y mañana puede ser que reciba la otra, ejemplo, ¿sí? Pero si hago cosas generales, posiblemente, ¿sí? Aunque reciba una de ellas, ni tan siquiera me voy a dar de cuenta. Pero también hay algo interesante y terminamos. En tanto tengamos esperanza, todo es posible. ¿Sí? La Gemara, en el Tratado de Berajot 10a, comenta, aunque una espada afilada descanse sobre el cuello de la persona, no debe abstenerse de rezar. Nada imposible para Hashem. Lo peor que puede hacer una persona es darse por vencida y dejar de pedir y hacer tefilá. Así que los adiquinos enseñan que si los doctores pierden la esperanza de que el paciente se recupere, no se debe decir esto a nadie. En tanto que la gente piense que hay esperanza de que recupere, rezar con fervor y Hashem responderá en forma favorable a sus oraciones. ¿Sí? Eso es importante. Y vuelvo y repito, recordemos, ¿sí? Protección por separado, sustento por separado, cuida a mis hijos por separado, cada plegaria diferente. Y al final, cuando veas que esa plegaria ha sido respondida, darle gracias a Hashem, no por algo general, sino porque todo lo que le pediste fue cumplido. Gracias, Jaime. Adelante. Gracias, Ra, por tan hermoso comentario que usted nos acaba de compartir en estos momentos. Y precisamente usted hablaba de los doctores y el día de hoy, nuestra invitada, ella es médico general, tiene un diplomado en investigación científica, actualmente es jubilada, vive en la ciudad de Zacatecas, México, tiene aproximadamente 8 años siendo monoteísta y participa activamente en la comunidad Noájida de Estudiantes Universales. Y ella es mi querida Luz María Martínez. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Es un privilegio tenerla aquí en el programa. Muy buenos días, muy buenas tardes o noches, como estén cada uno de ustedes. Ravid, Joanan, Maimón, al doctor Antonio Salvador, a ustedes, Radio Noájida Breslev, un placer enorme y una responsabilidad también enorme el poder estar aquí. Gracias por esta invitación. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que con el permiso del Eterno, Él nos permita el poder transmitir de la manera más adecuada este mensaje, y porque es un espacio tan importante que tiene una repercusión a muchísimas personas, y ese es el principal deseo, que Hashem de alguna manera nos guíe, nos lleve y a cada uno de nosotros logre tocar esa parte hermosa de Emuná, exaltarla, ese bitajón que requerimos tener y que es algo hermosísimo por llevarlo a cabo. Y pues bueno, con el permiso del Eterno podamos hacer nuestro mejor trabajo y poder servir. Gracias. Con la ayuda del Eterno, mi querida Luz. Y pues bueno, adelante, el micrófono es suyo para que nos cuente esas historias de Muná. Pues esta historia de Muná es una historia muy hermosa en un momento de mi vida tan intenso. Como médico lo comentaba hace rato el Rab con toda la seguridad y la firmeza que implica el tener un trabajo de médico, y que muchas de las veces
tenemos una formación tan deshumanizada y de alguna manera tan puesta en el aspecto de creer que somos los que tenemos el razón, el diagnóstico, el pronóstico, y eso es algo súper hermoso porque esa es, se los puedo decir con toda esta parte que en ese proceso a mí me encantó que Dios me hiciera ver que yo no era nadie. Esa es la parte mucho más hermosa. Entonces, lo comienzo en esta parte donde el proceso se dio con uno de mis hijos cuando él tenía 4 años, exactamente hace 18 años. Este proceso se presentó precisamente y es la parte donde más se puede estar en contacto en un proceso de dolor, en un proceso de sufrimiento, en un proceso donde creemos y en el momento es fuerte, es duro, es difícil, pero se tiene toda esa hermosa intención de que ese proceso tenga una razón o una situación por ser. En el momento que se presenta, la gran mayoría de los seres humanos pensamos que es algo malo y que, pues, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? Y en la víspera de lo que sucedió con nosotros, él tenía 4 añitos, mi hijo, cuando presenta este proceso. En este proceso, él nos hacen un diagnóstico acá en Zacatecas, México, de un tumor de Wilms. Es un cáncer de un riñón, en donde es su riñón y donde en ese momento, cuando nosotros estuvimos allá, eso viajábamos comúnmente a cada año a Sudamérica. Y entonces en el país de Colombia, un país que le estoy eternamente agradecida, él presenta esta situación, solicitamos la revisión médica, solicitamos un espacio. Él fue un tumor que se desarrolló en 3 meses. Tenía un avance muy rápido, una situación muy rápida. Son las cosas que uno no se explica y como médico a veces quisiese que no se diera. Cuando me dieron ese diagnóstico, como mamá, yo creo que la gran mayoría lo sabemos, papás, es un diagnóstico terrible, terrible. Es un momento de dolor tan intenso, es un choque contra la realidad y en ese momento para mí fue el ver yo como médico qué podía hacer. Y una gran realidad fue que nada, nada dependía de mí. Fue hacer lo que humanamente nos corresponde, el solicitar el apoyo con los médicos, con las personas que en ese momento Hashem me puso en el camino y que fueron grandes seres humanos con un corazón hermosísimo, que ese fue el primer choque de realidad conmigo como persona, el encontrarme médicos realmente con un corazón noble, con una hermosa paz, tranquilidad, con una convicción de que no eran ellos quienes ponían el trabajo, sino que era Hashem quien lo hacía. Entonces, eso fue algo como muy fuerte porque cada uno de los médicos en el momento del proceso que me lo empezaron a comentar a mí, pues a mí me resultó muy fuerte. En ese momento ellos me dijeron, pero esto es algo en lo cual pues requerimos ver que realmente se esté presentando. Antes de que se diera el diagnóstico de tumor de Wilms, esto es donde está toda esa hermosa grandeza de Hashem, porque le hacen esa revisión, una pediatra la revisa y dice, sí, está su hígado crecido, llega desde arriba hasta abajo del abdomen, a la cresta, y en ese momento, uy, fue tremendo. El niño, yo les puedo decir, le hicieron laboratorios. Para esto, el hecho de que sus laboratorios ninguno saliera alterado, ningún laboratorio saliera alterado, aún a pesar de la situación, en ese momento se dijo, es el hígado. Uy, cuando dijeron es el hígado, tuvimos la situación de que lo viera un gastroenterólogo pediatra. El gastroenterólogo pediatra dice, es un tumor hepático. Yo se los digo, yo entré al estudio cuando se lo hicieron. Cuando se lo hicieron, tengo los ultrasonidos, donde preciso yo entré, fue un momento de shock muy intenso, el estar parada frente
al estudio, porque yo me presenté igual como médico, más yo en ese momento les decía, si me permiten entrar, entro, y si no, yo me quedo acá afuera. No, no, adelante, pase con él, porque su hijo era un menor, entonces se requería de un adulto que estuviera. En ese momento para mí fue muy intenso, yo estaba en esa pantalla diciendo, no es cierto, no es cierto, no es cierto. En ese momento yo salgo del estudio, iba a salir antes y el radiólogo pediatra que le hizo el ultrasonido me dice, le digo, ¿cómo está? Yo lo veía y negaba todo lo que veía. Esa es una parte del duelo, la negación de lo que pasa. Y en ese proceso de negación fue muy fuerte porque cuando yo estoy esperando que él me diga otra cosa, me confirma lo que yo veo. Aún así, a veces como queremos no ver lo que estamos viendo por fuerte que es. Y en ese momento, allí el médico me dijo, doctora, no le puedo mentir, ya lo vio. Y sí, fue desgarrador. Allí en ese momento yo les puedo decir que no perdí el sentido, pero cuando salí hubo un blanco en toda la sala que yo no vi nada, no vi nada. Salí de esa sala, no sé cómo salí. Me recibió el papá de mis hijos y yo solo lo veía en el fondo, ahí en blanco y fue muy fuerte. En ese momento hubo situaciones muy intensas que deberían de haberse presentado y que en un momento así le digo yo, ¿qué tiene? Se confirma el diagnóstico. Sí es un cáncer. Es un cáncer y es un cáncer hepático. Y me dice, ¿cómo? Sí, no, no puede ser. Y, o sea, empezamos a llorar ambos, fue terrible. Y de alguna manera de ahí se desataron otras situaciones donde empezó a haber gran emuna. Cuando yo salgo de esa sala, fueron momentos, uno dice acá en México me cae el 20 o hay algo que en mi mente se presenta y hubo una imagen donde yo iba caminando y en mi mente me iba preguntando, ¿por qué? ¿Para qué es esto? Y en ese momento toda la, la imagen que yo ve aquí enfrente fue una cama con mi hijo allí, muchos médicos alrededor y esos médicos, en ese momento una voz dijo, y en este momento si yo quiero se va. Esa fue una gran lección, fuertísimo. Todo este proceso ha sido muy fuerte, muy fuerte porque fue esa voz donde decía, sí, yo quiero en este momento, y yo siento que en ese momento Hashem lo que intentaba hacia mí era quitar el ego, quitar la soberbia, darme un bajón de ese tipo para creer en él totalmente. Hacen el estudio, en ese estudio que le hacen, vamos, lo consultan los médicos, lo revisan, ven el estudio, ven que es hígado y yo cuando supe es hígado, ¿cuánto tiempo le queda a mi hijo? Y en el proceso que me decían, en 3 años en 3 meses se le desarrolló, pues lo que más tienes miedo es del proceso que termine pronto, porque lo revisa el gastroenterólogo lo revisa, dice, sí, exactamente, el estudio nos está diciendo eso, es el hígado, está muy grande y se va a requerir hacer una cirugía, quitárselo. ¿Cómo vaya a hacer? No sé. Requerimos hacerle un estudio más especial para que ese estudio especial pueda darnos más cómo está, si hay situaciones de metástasis o invasión, que se llama invasión a ganglios, a órganos, a sistemas. Y en ese momento, wow, fue muy fuerte. Entonces nosotros, en ese momento fue desesperanzador, fue triste. Yo estaba con el niño no sabía nada y el niño se quedaba conmigo y se quedaba viendo y me decía, mami, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Le digo, mi amor, estás bien, estás bien. Este es un proceso, nada más que requerimos, te duele la pancita, es eso. O sea, fueron momentos tan fuertes y tan difíciles que yo tenía que comerme esas lágrimas, ese dolor, ese sufrimiento. Yo no se lo deseo a nadie, porque fue muy intenso. Y en ese momento me dice el doctor, vengan, nos sacó hacia afuera, el niño se quedó dormido y en ese momento el doctor nos dijo, les tengo que decir la verdad, es el hígado
y las probabilidades, dígamelas, de vida. Yo le puedo decir, tiene un mes de vida. Uf, eso fue terrible, eso fue muy fuerte, desgarrador como mamá. Te desgarra el alma. No es la parte física, es el alma. Y en ese momento fue tan fuerte que yo tuve la suficiente situación de estar el niño dormido en la habitación, tirarme al piso y me dijeron el día de mañana le vamos a hacer el otro estudio, la resonancia magnética, para que esa resonancia pueda tener un resultado pues más certero de cómo está. En ese momento eh, ya era tarde, era noche. En la habitación de mi hijo en el hospital solamente había una situación ahí, una ventana muy pequeña que yo veía. En ese momento, cuando yo llegué ahí, me tiré al suelo. En ese momento me tiré al suelo y empecé a primero hacer teshuvah, a pedir perdón. Dios Padre Todopoderoso, si en algún momento yo hice daño, perdón. Si en algún momento pasó una situación, perdón. Si en algún momento hubo algo de mí que yo sé que ha habido muchas cosas no muy buenas, Dios, te pido perdón. Fue un momento tan hermoso de teshuvah ahí, de bodedú, de acercamiento a Él, que en ese momento le dije, yo sé que la vida de mi hijo no puede ser en vano. La vida de mi hijo puede ser para algo, algo que yo tengo que aprender, algo que tiene que ser grandioso, aún en el sufrimiento, aún ahí. Y yo hincada en ese momento, no les miento, yo pensaba que iba a perder la razón, porque en ese momento, así como hubo la voz de esta mesa, si quiero me lo llevo y se va, hubo una voz o algo que yo percibí, ya no lo puedo decir porque realmente lo desconozco, solo Hashem sabe cómo fue esa información, pero apenas yo iba en ese plano de dolor y de duelo, en ese plano de dolor y duelo empecé a decirle a Hashem y a preguntar lo que todas las mamás hacemos los seres humanos cuando hay un proceso. ¿Y por qué apenas iba a decir y por qué mi hijo? Y era interrumpida. Era interrumpir, eso era hermoso y muy fuerte, porque me interrumpían y me decían, ok, ¿por qué no? A tu hijo no, entonces ¿a quién le deseas todo este dolor? Era una voz interna que, wow, fue una movida muy fuerte, así fueron muchas cosas, y que si esto está pasando, y por qué mi hijo, y, o sea, tantas preguntas, pero yo no acababa de contestar, de preguntar a esa pregunta, ni siquiera, apenas la empezaba a hacer cuando algo me interrumpía. Y ahorita no sé de qué manera Hashem hizo esa situación para yo recibir eso, que en ese momento era perdón, 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 solamente me agarré pidiendo perdón. Y en ese momento empecé y hablaba yo con él y le decía, Hashem, no sé orar, no sé orar, solo sé hablar contigo y qué parte requiero hacer de mi vida, de la que yo tenga que hacer. Esto es muy fuerte, es la vida de mi hijo y yo quiero saber qué puedo hacer con mi hijo, qué debo hacer con mi hijo. Y en ese momento hubo tanta situación que llegué al punto de estar con él en un acercamiento tan hermoso que yo sentía con él, de estarme en ese momento arrepintiendo de todo, haciendo este tipo de duda, acercándome a él y pidiéndole de todo corazón lo que yo tenía que aprender con mi hijo. En ese momento hubo un momento en donde yo le digo, Dios, permítemelo a él. Cuando yo estaba en este momento, perdón, diciendo estas partes de ¿y por qué él? Y por esto, cuestionándole, me puse a pensar inmediatamente, ¿y quién soy yo para cuestionar? ¿Quién soy yo para preguntar? ¿Quién soy yo, Dios? Oh, perdón por aún estar aquí en este sufrimiento, en este evento, y todavía estoy renegando de ti. Perdón. Fue ese momento cuando de repente ya en eso le digo, dime qué tengo que hacer, qué debo de hacer, qué no he hecho bien en mi vida.
Se los digo literal, fue muy fuerte todo ese proceso, porque algo en mi mente, no sé, me dijo, no eres buena hija, no eres buena esposa, no eres buena médico, no eres buena amiga, no eres buena, no eres buena, no eres buena, no eres buena, no eres buena. Y yo me sorprendí tanto de todo eso que me movió tantísimo, seguía llorando, seguía llorando, seguía implorando a Shen cómo poder hacerlo. Y una de las partes hermosas que le dije, permíteme que él viva, permíteme que él viva unos instantes, que él viva, Dios, permítemelo. Si el médico me había dicho meses, yo pedí un año. En ese momento, una contestación de un año, como una pregunta. En ese momento yo no supe si era decir pedir más o pedir menos, simple y sencillamente, bueno, un año no. Yo me basaba más que nada por el diagnóstico, por la situación médica, por lo que uno cree saber y que no es cierto, pero que de alguna manera en ese momento yo me basaba en lo que el doctor me había dicho. En ese momento yo le digo, ok, un año no. Y empecé a bajar 6 meses. ¿6 meses? Bueno, 3 meses. ¿3 meses? Bueno, Dios, un año. Digo, un mes, un mes. Permítemelo, llegué hasta el punto de decirle un día, al punto de decir hoy, y en ese momento de decir hoy, soltarlo totalmente y decirle, Dios, permítemelo este día para hacerlo feliz. Permítemelo este día para hacer cosas maravillosas con mi hijo. Permíteme ser esa mamá que no he sido hasta ahorita. Permíteme este día, Dios. Y en este momento, hágase tu voluntad. Lo solté, le dije, te lo entrego, es tu hijo, no es mío, me lo prestaste, está prestado. Eso fue muy fuerte, muy doloroso como mamás porque nos apegamos a todo, y es triste que a veces hasta cosas que ni deben de ser como materiales. Y en ese momento con mi hijo fue, eh, te lo entrego, Dios, te lo entrego, es tuyo y tú sabes. Y hágase tu voluntad. Y me rindo ante ti. Y si tú me lo permites, si le das la vida, lo voy a hacer feliz. Le voy a hacer una atmósfera. Me voy a quitar el no. Voy a hacer muchos cambios en mi vida. Voy a hacer situaciones en mi vida muy hermosas, muy importantes. Permítemelo hacer. Y no para mí, para los demás. Fue tan hermoso ese proceso que yo en ese momento volteo a la ventana y le digo, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad y lo que tú quieras, te lo entrego. Cuando yo se lo entregué, sentí que me quité un peso de los hombros. Para mí fue una situación hermosa porque ahí mismo yo entiendo que tú no dejas a uno de tus hijos libre de no concederle una petición. Y él es tu hijo y yo sé que tú lo vas a cuidar, que tú lo vas a resguardar. Algo en mi interior me daba una fe tan hermosa, una emuná, un bitajón, que yo le decía, yo te lo entrego y sé que me lo vas a dejar, lo vas a tener vivo porque tú nunca has escuchado que tú sueltes a alguien que te hace una petición. Y yo confío, Dios, confío. En eso entra el papá y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué te humillas? Y eso para mí fue muy fuerte porque le dije, yo me voy a humillar donde tenga que humillarme, lo que tenga que hacer, es la vida de mi hijo. Y en ese momento me dice, le digo, al contrario, ven aquí y pide perdón por lo que no hemos hecho bien y por lo que no has hecho bien. En ese momento, se los digo literal, no sé cómo lo hice porque estaba yo ahí en esa situación tan hermosa que yo ya me sentí tan hermosamente escuchada, bendecida, no sé. Y en eso me dice, me hinco, ¿qué oro? Y me levanté porque yo me molesté cuando él me dijo esa parte. ¿Por qué te humillas? Le dije, ante Dios y ante quien sea y ante quien Él me ponga que yo me tenga que humillar, lo voy a hacer por la vida de mi hijo. Y él se queda ahí y lo dejo ahí llorando. Le dije, ora tú porque yo ya lo hice. Y me levanté. No le salgo la situación larga. Después al día siguiente le hacen un estudio. Yo entraba con mi hijo, estaba con él, yo entraba al baño, lloraba y me descargaba y sacaba todo, me ponía unas gotitas que tenemos los médicos que tienen un componente que se llama nafazolidina para poder
quitarme lo rojo de los ojos, regresaba con mi hijo y cuando estaba con mi hijo me preguntaba el niño, mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás ahí? No, mi amor, no pasa nada. Mamá, pero ven, ven. Ya iba yo y me secaba los ojos, me ponía las gotitas. A él le hacen, yo con él aparentaba nada porque inclusive después llegan a hacerle el segundo estudio se le hizo y se le hizo una resonancia magnética. En esa resonancia magnética también entró con él, obvio, para tranquilizarlo y todo eso. Salimos de la resonancia magnética, ahí es donde vi la gran maravilla de Hashem. Porque en ese momento que salimos de la resonancia, yo no estaba viendo la resonancia hasta que salgo, y en ese momento salgo y le digo al radiólogo, ¿me va a entregar el estudio o se lo va a dar al especialista? Dijo, sí, se lo voy a entregar, señora. Ok, espéreme un momentito y ahorita se lo entrego. Cuando me lo entrega, yo le pregunto, ¿cómo salió mi hijo? Sí, señora, sí trae su proceso de su tumoración, pero le quiero decir algo, es su riñón derecho, es su riñón, es su riñón. Yo salí bailando, brincando, alegre. Dije, wow, es un riñón. Wow, como médico dije, bendito sea mi Dios. Él tiene probabilidades de vivir, ya no es el mes, ya es más. Wow, bendito sea. En ese momento yo salí feliz, contenta y aún a pesar del diagnóstico, en ese momento salgo y le digo al papá de mis hijos, me ve y me dice, ¿qué pasó? Vengo feliz. ¿Por qué? Porque es el riñón. Es un riñón, es un tumor, pero es el riñón. Y no, él me dice y me contesta muy serio, ¿y eso qué? ¿Un riñón? Pues lo mismo, es un cáncer. Ay, no, Dios mío, yo decía, Dios, no, no puede ser. Dios mío, no, no, es el riñón, es el riñón, es el riñón, o sea, es el riñón, entiende, tiene más probabilidades de vida, tiene probabilidades, y yo me agarro de esa probabilidad. Resulta que vienen un médico, un pediatra, oncólogo, lo revisa ya con el resultado. Yo les estoy hablando que llegamos a ese país, a Colombia, el día 12, para el día 15 él ya tiene el diagnóstico de que es un riñón. El día 15, el día 14, lo revisa el oncólogo y dice, wow, no es posible. ¿Cómo se llama? El gastroenterólogo no lo creía. Dice, no, es que yo lo vi. No, es que está en el estudio. Está en el estudio, sí, el hígado. O sea, está allí la imagen. Entonces él le decía, no lo creo, no lo puedo creer. Bendito seas, yo creo que me equivoqué. Empiezan a todo mundo a decir situaciones, ¿no? Yo creo que me equivoqué, yo creo que no vi bien, yo creo que no sé qué. Y yo le decía, doctor, está en el estudio reportado, allí está. Dijo, sí, señora, esto es un milagro, esto es algo que no nos explicamos. Lo ve el oncólogo, lo revisa, a mí me dice, señora, esto es un proceso que él tiene, vamos a tener que darle quimioterapia. Esto es una situación, es un tumor. Este tumor, ahí en la situación no me acuerdo, pero fue el 80% de que no, el 20% que sí, o el 20% que sí, el 80% que no, no sé, porque realmente uno se desconecta mucho de este mundo cuando hay una impresión de ese tipo. Entonces en ese momento dije, yo me agarro del porcentaje más mínimo, así sea, y Hashem, eres tú, yo sé que lo vas a salvar. Tengo la confianza plena en ti, tengo esa confianza en ti. Y entonces lo van a intervenir para cirugía, pero los médicos fueron tan hermosamente humanos, cada uno de ellos, que esa fue una gran lección para mí de empezar a trabajar en copiar ese ejemplo, en esa parte donde ellos me incentivaron a hacer cambios estructurales en mi vida. En ese momento a él ya lo operan, lo van a meter a quirófano. Antes de meterlo al quirófano, el cirujano habló con nosotros. Estábamos en el extranjero, las cirugías son costosas. El hecho de estar en un hospital privado, porque era un hospital privado, lo que nosotros teníamos de seguridad social en ese momento, de seguridad social no era válido. Me decían, si quieres irte
al Seguro Social, a México, pues vete, y si sabes que te lo van a operar ahí, tú trabajas ahí, estás en un área donde puedes llegar a resolver. Dije, no, a ver, alto. Hashem me puso en Colombia. Aquí me quedo en Colombia. Aquí se resuelve en Colombia y yo me quedo hasta que mi hijo aquí salga sano y salvo. Y eso fue algo súper hermoso porque nos quedamos en Colombia. Cuando el oncólogo lo revisa y todo, me dice, ellos estaban consternados por vernos como médicos en esta parte. Y el cirujano, el oncólogo dijo, él es un niño, no necesitan decirle. Yo les digo, a veces cometemos ese gran error de nosotros mismos, lo comentaba el Rabbi, lo he aprendido en estos hermosos años de camino que Hashem me ha permitido, de que la palabra y la boca es terrible, terrible, terrible. Desde ese momento me empecé a quitar el no, es fuerte, es difícil, se batalla, cambiar palabras, cambiar frases, detenerme de ese momento. Dios, ay, Hashem, que sea una palabra hermosa lo que yo hable bien, que diga bien las cosas. ¿Por qué? Porque en ese momento para el doctor fue decir, es un proceso que está pasando, se le va a quitar su riñón, tiene el otro riñón y solo Dios. Y con la ayuda de él vamos a usar quimioterapia, vamos a usar 8 meses de quimioterapia, lo vamos a tener que operar. Y cuando dice, te voy a traer un médico muy profesional, que es el doctor Alberto La Rosa, que es un cirujano pediatra, y lo va a operar el gastroentero, oncólogo, se llama el doctor Muñoz, y él dijo, le voy a traer un gran, gran cirujano. El cirujano vino, lo evaluó, nos dijeron y toda la situación. Y cuando él habla con nosotros como papá, se me hizo tan hermoso porque fue donde veía todas las maravillas de Dios, todas las maravillas. A raíz de salir de ese de esa resonancia magnética, para mí me cambió el mundo, me cambió la visión, me cambió el alma, literal. Allí porque fue esa parte de, nos presentan al doctor y el doctor viene y nos habla con el profesionalismo, pero con toda la parte humana, espiritual, hermosísima. Y nos dice, ustedes son médicos, saben lo que implica todo esto. Este lugar es caro, este lugar, tan solo mi cirugía en ese momento costaba 60,000 pesos colombianos, digo mexicanos, que 60,000 pesos mexicanos, tan solo las manos de él, cuando vienen siendo mm, como $3,000, solamente la pura cirugía de las manos de él. Y me dice, es un lugar caro, es costoso, se va a requerir quimioterapia, se va a requerir todo lo demás y pues yo les sugeriría, si pueden, váyanse a México. No es algo que se requiera, pero sí se requiere ya una cirugía de aquí al domingo hacérsela. ¿Por qué? Porque él ya estaba teniendo microhemorragias y eso ya tenía riesgo de hacerse una diseminación. Yo tomo la decisión con el papá de mis hijos en contra, con la decisión en contra de él, y le digo, nos vamos a quedar aquí, porque él muy hermoso nos dijo desde todos los aspectos. Uno como persona sabe que es dinero, que se requieren ver si se puede, si no se puede. Como ser humano, yo se los digo, es el problema de él, voy a hacer todo lo posible, y yo les digo algo, ni siquiera soy Dios es el que va a hacer. O sea, era una palabra tras de otra, muy hermoso. Y dijo, y él es el que va a hacer, yo solo voy a hacer mi mayor esfuerzo, pero es él. Y se los digo con todo mi corazón, uno como papá no le piensa, uno como papá quiere la mejora para sus hijas y sus hijos, y él lo hace, sea lo que sea, tope donde tope. Y en ese momento le dije yo, va que va. Y el papá de mis hijos, el cuñado, no, que mira, que vete, que no sé qué, no, no me importa. Tenemos cosas, tenemos situaciones, tenemos casas, que se venda todo, no me importa quedarme en la calle, no me importa. Y me decían, pero ¿cómo? Lo que has logrado, no me importa, es la vida de mi hijo. A mí no me quitan esto, no me quitan esto y no me quitan esto, mi fuerza. Y la voy a hacer por mi hijo.
fue una decisión muy dura luchar contra seres humanos que a veces, aunque sea tu pareja, no está. Fue muy fuerte. Sigue siendo fuerte porque esta parte es recordar, y es simplemente recordar esa parte que fue tan dolorosa. Luz ya no la llora, ya la platica muy bonito. Ahorita tocar cada espacio, cada momento, es una gratitud a mi Dios, porque mis lágrimas son de la gratitud a Él. Mi vida ha pasado por esos procesos. Cuando Él nos habla con todo el corazón y con esas formas, le dije, nos vamos a quedar y vamos a quedarnos aquí. Y yo le dije inclusive al papá de mis hijos, te quedas tú, me voy yo, o sea, ya organizando cómo hacer dentro de todo el dolor y todas las cosas. Lo meten a quirófano, lo operan. En ese momento yo estaba en una conexión hermosa con Dios. Yo me puse a meditar, estuve en silencio. Había una meditación que yo no sé, no ubico. Había colores y desde entonces esa meditación se sigue dando en esos colores, morado y verde. Y fue muy hermoso estar meditando ahí. Hubo un tiempo muy hermoso de paz, de tranquilidad, y luego de repente llega una intranquilidad. Es esa parte hermosa donde Hashem nos tiene unidas por esa parte de ser creadores, de ser creadoras en nuestro vientre. Y en ese momento casi se me va esa meditación y me empecé a sentir desesperada. Y no, tranquila, tranquila, tranquila. Total, lo acaban de operar, en eso estaba yo todavía meditando, no les miento, yo estuve meditando, es una gran verdad, porque no me la creían, hasta que yo tampoco me la creí cuando se arrima un amigo, y se arrima más bien el papá, porque en eso como en la distancia escuché que hablaban, los papás de Daniel Alejandro, se llama mi hijo, bendito Dios, y vengan, nos hablan, vamos. Entonces en eso yo estaba así como que en trance, no sé, en esa meditación, y cuando me toca la mano mi esposo en ese momento y me toca la mano y nos están hablando el niño, le digo, espérame, yo no me sentía que estaba ahí. Y en eso me levanto, ya me empiezo a sentir que estaba ahí, o como que hubo un espacio donde, no sé, me fui, no sé cómo estuvo ahí, y en ese momento nos acercamos con el médico, nos mete y nos dice, las quiero felicitar. Y yo me quedé, ¿cómo? Sí, los quiero felicitar. Tienen un niño muy valiente, muy, muy valiente. ¿Por qué? Hubo un momento de la cirugía que por poco se nos va su hijo. ¡Oh! Terrible. Por poco se nos va. Y tiene un hijo hermosísimo, muy valiente. Salió. Y en ese momento, wow, yo estaba llorando y le digo, Dios, ay, doctor, gracias, Dios lo bendiga muchísimo. Porque cuando él iba a entrar a quirófano, yo le dije, las manos de mi Dios Hashem están en sus manos. Las manos de mi Dios están en sus manos. En ese momento solo decía Dios, porque en ese momento no estaba en el noajismo. Y en ese momento él voltea a esa ventanita que estaba ahí en el quirófano, otra igual. Y en ese momento estaba una luna ahí y estaba el cielo. Era ya de noche y me dice, a mí no me dé las gracias, déselas a él. Él hizo todo. Fue esa parte tan hermosa. Estuvimos 8 meses en Colombia. Empezó a tener sus quimioterapias. Estuvimos esos 8 meses. Yo tuve que luchar contra mí misma y ahora sé que es el Yetzerará, contra uno mismo en la situación del mal y poner en una situación de hacer las cosas de la mejor manera positiva, y estar durante todos esos meses en Colombia fueron una gran bendición. En ese tiempo empecé a quitarme el no, era trabajarlo, era difícil. El niño se subía a algún lugar y yo era, ay, ¿cómo le digo que no? Mi amor, allí no es posible. Ahora yo siento esa parte tan hermosa que Shen me vio meterme en jaque tanto, que era trabajar esa parte del no, era quitar muchas palabras negativas, era cambiar a un lenguaje positivo, era estar a mis hijos en hacerle una atmósfera hermosa de alegría, de diversión, de pureza,
de disfrute, de amor, de compasión, de acompaño, de tantas cosas que despertaron en luz en ese momento. Y fue la parte hermosísima de empezar a conectar. Habían cosas, yo les puedo contar un montón de cosas de, no es el tiempo el que podamos hacer aquí, pero muchísimos, muchísimos milagros o cosas que se dieron a raíz de una cosa, otra cosa, se fueron dando sin fin de situaciones. Algo de lo cual me hizo reconocer esa grandeza de Hashem, pero va uno paulatinamente, por eso no nos sintamos mal, porque vamos paulatinamente conforme va nuestro despertar. Y en una de esas, yo duré esos 8 meses en Colombia, hacía mucho calor. Normalmente las temporadas de calor son a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y hacía mucho calor y había sequía, se tuesta toda la naturaleza allá y Hashem la vuelve a reverdecer muy hermoso. Y empezaron la temporada de lluvias, empezaban las temporadas de lluvias y bien hermoso esas temporadas de lluvia que de alguna manera dura, llueve, 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 llueve y no hay manera. Entonces mis hijos decían, mamá, ya estábamos con las quimios y todo, y decían mis hijos, mamá, está lloviendo y queremos ir a nadar, mi amor, es que, ay, pues vamos, salió un poquito el sol, vamos. Y fuimos con una prima a ir, y una amiga a ese condominio. Íbamos a nadar y entonces en eso se empieza a cerrar el cielo. Y yo ahí sentada fue así como, oh Dios, han sido meses y meses de estar queriendo estar, no nos permites un poquito a mis hijos este disfrute. Y en ese momento en Colombia, los que son colombianos saben, se abre ese cielo así, wow, es tremendo. Se cierra, entonces así se abrió, o sea, eran esas nubes oscuras que llueven torrenciales, los de Centro y Sudamérica lo saben, y es muy, 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 muy fuerte esa parte porque llovía, 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 y entonces en ese momento yo orándole a él porque les dijeron, sálganse de la piscina porque está lloviendo y no sé qué, chalalán, entonces yo estaba ahí, empezaron a caer unas gotas, y todo, y en eso yo volteo así y entonces cierro mis ojos, me imagino y pongo un sol, un cielo despejado, y cuando en eso, estando con los ojos cerrados, veo ese cielo que se abre, eso fue una maravilla, que se abrió ese cielo. Para mí fue decir, por la falta de emuná, coincidencia. La parte médica, el ego que todavía estaba ahí, coincidencia. Se abrió. Métanse mis hijos, váyanse a nadar. Pasaron así 3, 4 veces donde fue cambiando mi perspectiva, mi percepción, en donde Luz empezó a tener más emuná y más bitajón. Porque entonces en otra vez se volvía a dar, entonces yo íbamos y otra vez empezaba a querer llover, era un cierre así tan momentáneo y tan rápido que yo no me lo explicaba. Y en esa petición de, ay Dios, porfis, ve, están queriendo tus hijos, yo te los entregué, tus hijos están queriendo nadar. Y ¡pum! Se abría otra vez. O sea, la segunda vez dije, wow, ay, lo estoy pidiendo y se está dando. La tercera vez dije, Dios me escucha, Dios nos escucha. Y la cuarta vez, wow, fue mi gratitud total a Él. Desde entonces hice y tomé la elección de hacer cambios radicales en mi vida. Luz no era buen médico, Luz no tenía buenas actitudes, Luz no tenía buenas maneras de ser, Luz no era buena. A raíz de ese evento, mi situación fue transformar literal todas mis situaciones de vida, hacer cambios importantes y literal, empezar a caminar con ellos desde la alegría, desde el disfrute, desde todo eso. Hubo otro evento muy hermoso que fueron muy determinantes para yo, se los digo, esa parte me encanta decirlo, darle cachetadas a mi parte humana y médica de ego. A mí me encantaba, Dios, dame otra cachetada, viene. Yo hablaba con él y le decía, dame otra cachetada, viene. ¿Por qué? Porque acabábamos de regresar de una quimioterapia, ellos tenían ganas de nadar, fuimos con esa familia, que nos hicimos amigos,
El esposo de ella era urólogo, tenía un bebé de 1 año y medio, era súper enfermizo, pero ella era muy aprensiva con su bebé, muy aprensiva además. Le llegó a dar una fiebre allá, que es una fiebre muy fuerte que les da. Son unas virosis que duran 8 semanas con vómito, desnutrición, no comen, no absorben y de alguna manera en ese periodo de tiempo pues no deben de estar en contacto con otros niños por el riesgo de contagio, es muy contagioso. Y cuando yo llego a nadar allá con él a la casa de ella, llegué y pues ustedes saben, uno llega aquí pidiendo permiso para entrar, allá eran condominios cerrados y apenas estaban en la puerta los niños ya están allá en casa de la persona, ¿no? Para entrarse a nadar. Y entonces en eso él entra y yo voy porque inclusive les voy a decir otra situación que pasó durante el proceso. Eso no me rindió. Cuando yo estaba en el proceso de recién las cirugías y la quimio, yo tenía todavía mucho dolor dentro y mucha situación de no saber qué iba a pasar con él, si iba a vivir o no iba a vivir. Y en ese momento jugaba básquetbol y me voy a jugar básquetbol y me rompo un tendón de Aquiles. Entonces yo me rompo un tendón de Aquiles. En ese momento tuve un encuentro muy fuerte con mi cuñado y me hacen una cirugía, yo tenía la quimioterapia, yo me accidento el domingo, me hacen la cirugía el lunes y yo tengo la quimioterapia del niño el viernes. El viernes no debería de ir porque estaba yo recién operada. Yo le dije, no, esto no me va a detener para estar con mi hijo. Voy a ir y me voy a ir. Y me fui así. Vino un primo muy hermoso de Bogotá, la capital, que era donde íbamos a las quimios. Vino por mí, nos fuimos, hicimos las quimioterapias. Cuando ya regresábamos, pues yo me tardaba más en caminar, que fue cuando pasó ese otro evento muy hermosamente milagroso porque ya cuando regresamos de la quimio nos dan los resultados de cómo anda su sistema de defensa. Yo se los digo literal. Él traía, como nosotros lo decimos acá en México, está el sistema de defensa tan bajo que si una mosca pasa, una mosca que lo infecta, ¿sí? Entonces, él traía el sistema de defensa muy mínimo, mínimo, en una mínima que era factible que cualquier proceso infeccioso se le presentara. Y en ese momento, ya cuando ya llego yo con las muletas, dije yo, ¿por qué me tardé en entrar? Porque yo andaba con las muletas para poder entrar y caminar allí. Y en ese momento mi hijo va y corre, entra, en eso sale la mamá y entonces sale el niño y me dice, oye mamá, me para así, pero bien asustado y queriendo llorar. Y me dice, mamá, no me dejan jugar con Emilio. ¿Por qué no te dejan jugar con Emilio? Mi amor, ve, juega. O sea, pídele permiso a Caro, quizá no pediste permiso. No, sí, mamá, pero es que dice Caro que el niño me va a infectar, que el niño me va a enfermar, ¿verdad que el niño no me enferma? Ese fue un momento tan movedor para mí, tan hermoso de escuchar, que en ese momento fue decirle, Dios mío, ¿qué le contesto? Ay, Dios, ¿qué le contesto? No sé qué contestarle. Y en ese momento fue contestarle, dame las palabras adecuadas, Dios. Y en ese momento, a ver, mi amor, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú estás enfermo o estás sano? Mami, yo estoy sano. Otra cachetada, porque yo había visto los resultados. Otra cachetada. Sí, y yo estaba, ok, mi amor, vaya, juegue, usted está sano. Baruch Hashem, bendito y alabado seas. Gracias por ese hermoso milagro en ese momento. Gracias. Y en ese momento fue decir, Dios, en tus manos sigo, en tus manos está. Jugó con ese niño, se pasaron juguetes babeados, yo estuve ahí sentada, sí hubo un momentos de temor, soy honesta, porque era, ay Dios mío, le está pasando el juguete. Entonces vino Carito y me dijo, Linda, es que yo no quiero que tu hijo lo enferme mi hijo. Tranquila, mi hijo no se va a enfermar, tu hijo no lo va a enfermar. Y dice, ay, es que te veo con una certeza y una seguridad. Le digo, no sé de dónde es, pero yo te digo algo, Dios lo ama. Dios lo ama mucho y él va a estar bien. Y fueron un sinfín de cosas. Yo les puedo contar para concluir y no hacer esto más largo. Me encanta porque
yo estoy tan enamorada de Hashem por tantas hermosas bendiciones, que mi hijo vive. Mi hijo vive después de 8 meses de quimioterapia. Nunca le dije el diagnóstico, siempre le dije, esto es un hotel, venimos a un hotel, te ponen esa agüita te va a sanar porque Dios te va a sanar por ahí y ya nos vamos a ir a la casa, ¿sí? Y él, mi hijo, ahorita hace 18 años de ese proceso. Mi hijo tiene 22 años, bendito el Eterno, y mi hijo está estudiando para médico. Él quiere ser médico, tiene un corazón noble, una hermosa alma divina que Dios le puso, que, wow, un gran ser humano. Y él está en esa situación de estar ahorita estudiando como médico. Él dice, mamá, yo le hice la pregunta a él como médico, mi amor, yo te quiero hacer una pregunta para saber si realmente debes de estar aquí o no. Si tú tuvieses mucho dinero, si tú estuvieses teniendo muchísima fama, muchísima situación de ese tipo, y llega una persona que te pide una cirugía, porque él quiere ser cirujano, inclusive cirujano pediatra de niños, y lo dice, y si llega una persona y te dice, traigo esta situación con esta situación, pero si usted me opera, yo sé que usted me va a dejar bien, no sé, y bueno, te dice nada más que la situación es que yo no tengo dinero. Y él me dijo, bien hermoso, mamá, tú no sabes que yo quiero ser cirujano porque quiero hacer situaciones de cirugías gratis a personas que no pueden pagar. ¡Wow! Wow. Son hermosos milagros, hermosas bendiciones. Y así les puedo contar en ese trayecto de esos 8 meses, muchísimas bendiciones. Es donde digo, ese país tan abundante en vegetación, tan abundante en Hashem, porque Hashem estaba ahí en todo lugar y en todo momento. Es un país hermoso que yo lo tengo hermosamente bendecido a su país, agradecida con Hashem por todas las bondades recibidas con él y que de alguna manera este camino haya sido el par de aguas para que luz siguiese en solamente en el monoteísmo, en la situación de solo Dios y caminar con él toda la vida. Al principio sin saber, al principio sin una guía, sino simplemente algo me llamaba a seguir en el monoteísmo. Y empecé a tener esa parte de una asesora, luego esa asesora me pasa con los rabinos, el Rabariel Groisman, con Tuvia Server, empezaron a unirme a charlas de mujeres no ágidas y así y estuve hasta este momento que me han permitido esa parte de, ay, es que no quiero decir ni privilegio porque es que no es una gran responsabilidad el poder participar y apoyar. Y gracias, gracias porque la intención de mi corazón es simple y sencillamente el que cada uno de nosotros tenga una emuna sin, ay, ¿cómo les puedo decir? En ese momento la emuna era sin reservas, sin dudas, sin nada. Para mí no existía duda. Yo salía a algún lugar y salía con la confianza. Yo decía, no salga porque aquí la van a atracar, no sé qué. No, mi Dios, me pone un chofer hermoso que me lleva y me trae. Me ponía un chofer hermoso. Sí, o sea, seres humanos hermosos. Entonces, fue yo creo que el momento más hermoso de mi vida y esta parte comentarla. No agarres el dolor como un sufrimiento para no saber y descontrolarte y estarte enojada con él. Agárralo como una hermosa bendición. Cuesta, sí, cuesta. Saca la mejor versión de ti y esa parte es hacer todo lo posible de esa emuná sin una pizca de duda, sin una pizca de duda. Y todo se va a dar. No se nos da porque entonces ya en alguna parte de nosotros muy pequeña hay duda. Gracias. Baruch Gracias. Hashem. Buenas noches, gracias. Hanna, antes que tú preguntes, interesante testimonio, ¿sí? Doctora Luz. Creo que tenía una pregunta que ya usted la respondió. ¿Cuántos años tenía el niño cuando sucedió? ¿2 años? ¿4 años? Tenía 4 años.
años 4 años. exactamente. Él los había acabado de cumplir. Él nació el 2 de diciembre y acababa de cumplir 4 años exactamente. Muy bien. Cuando usted me mencionó que usted no conocía el noajismo, ¿sí? No conocía el monoteísmo, ¿sí? Verdadero. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva en el noajismo? 8 años. 8 años. Y significa que el señor tiene 22 años. A los 16 años comenzó a conocer el noajismo. No, a los 14 años. Sí. Comenzó, sí, del niño tener 14 años. Hace más o menos. Ok. En ese momento que usted estaba pidiéndole a Hashem, usted sabía que la persona o el Dios que usted le estaba pidiendo no era Hashem, ¿sí? No era el Dios verdadero que conoce hoy día. ¿Sí? Ujú. Sí, ¿Cómo, ¿cuál es? cómo usted puede relacionar, ¿sí? ¿Cómo puede, cómo le puedo decir? ¿Cómo pudo descubrir, ¿sí? ¿Cómo pudo descubrir a Kadosh Baruj Hu hace 8 años? ¿Cómo? Porque cuando usted le estaba pidiendo, usted realmente no conocía a Hashem, No. claramente, ¿sí? Ujú. Pero clamó con un corazón verdadero, ¿sí? Su fe, ¿sí? No estaba certera, ¿sí? No tenía una certera, ¿verdad? Que no tenía una conexión con el amo del universo, con Boreolam, ¿sí? Ujú. Sino que pues tenía otras creencias, ¿sí? Pero aquí lo que quiero dejarles saber es que a pesar, ¿sí? A pesar de que usted no creía en ese momento en él, ¿sí? Y a pesar de que usted no le estaba pidiendo a él directamente, pero dentro de usted había una llama que necesitaba despertarse. ¿Sí? So, él permite todo, y por lo menos yo creo que hoy puede decir Ganzule, todo va, ¿sí? Todo es para Ujú. bien. ¿Sí? Y esa llama, esa neshama, esa luz divina que Hashem creó en cada uno de nosotros, estaba ahí latente. Estaba esperando despertarse. Ujú. ¿Sí? Y claramente, el, lo que vivió fue momentos muy difíciles. Y para ser doctora, tengo una pregunta sencilla ahora mismo. Tengo una pregunta sencilla Ujú. de esa experiencia. Y hoy, gracias a eso, ¿sí? Usted pudo ver en vida propia, ¿sí? El milagro que Dios hace, ¿sí? Y pudo reconocer hoy día que aquel Dios que usted creía, ¿sí? No era el que la estaba ayudando, ¿sí? Sino era el verdadero Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Pasaron básicamente 8 años, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, bueno, 14 menos 8, ¿cuánto es? No, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 11 años, básicamente. ¿Sí? 11 años y que usted conoció a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Pero esa llama se encendió y cuando usted hizo esa tefilá, esa plegaria, usted inclinó su corazón. ¿Sí? A lo que quiero llegar es, no importa, ¿sí? A dónde la persona clame, ¿sí? Hay un solo Dios, uno, dejar, uno nada más. ¿Sí? Y no importa a dónde una persona se incline, ¿sí? Se incline a pedir, solamente Hashem puede escuchar. ¿Sí? So, lo que la salvó a usted no fue en creer en Akadosh Baruj Hu, porque en ese momento usted no creía en él, no lo conocía. ¿Sí? Pero su fe sí conocía a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? La emuná
le dejó ver más allá de lo que podía ver en ese momento. Y claro, su esposo le dijo cosas, pero la fe tiene que ser probada. ¿Sí? Porque realmente yo puedo decir, yo tengo fe y un montón de cosas, pero cuando enfrentamos los desafíos con fe, es cuando vemos milagros. ¿Sí? Y por eso Hashem permitió que su esposo le dijera, ¿verdad? Que Jezera sucumbiera en su esposo para que usted reforzara más la fe. ¿Sí? Ahora bien, usted mencionó que usted escuchó una pequeña voz que le preguntaba, 1 año. Y usted dijo, no, se bajó, se bajó, se bajó. ¿Sí? Así que vamos a ver, Hashem le otorgó 22 años a su hijo. No 1, no 6, no 3, no un día. ¿Sí? Son 22 años. ¿Y han pasado cuánto? 18 años de eso. ¿Sí? Si suma 11, un año que le dijo 12, 6, 13, 12, sí, 12, 3, 14. Un año, ¿sí? Sí, 14. ¿Sí? 14 años, exactamente. Desde los 14, desde los 4 hasta los 22. Han pasado 14 años. ¿Cierto o no? ¿Sí? Más o menos. ¿Quién me dice? ¿Quién me corrige? No, tiene el micrófono apagado. 22. ¿Ah? Sí, son 22 menos 4 son 18. 18 años. 18. Ujú. ¿Cuánto tiempo tuvo el niño cogiendo quimioterapia? 8 meses. 8 meses. ¿Ok? Y 1, ok, 18. Más, menos esos 4. A ver, a ver, que quiero sacar una cuenta aquí para que salgamos bien lo que vamos a decir. Ok. Si usted me dice que conoció a Kadosh Baruj Hu hace 8 años. Ujú. Sí. 8 años, que significa que el niño tenía 14. 14. Muy bien. Sí. Ok, 14. 11, se le habló 14 más 22. Son 4. Son 4. Ahí le pidió a Hashem un año. Le dio 22. 14, ok. Eso significa que 14 menos 4 son 10. Muy bien. Son 10 años. 10, ¿sí? Que usted no conocía a Hashem. Muy bien. 10. Le pidió un año. Son 11. Le pidió 6. Son 12. Le pidió 3. Son 13. Y le pidió un solo día. 14. ¿Entendió? Wow. Oh, qué hermoso. Baruch Hashem. Qué maravilla. Qué matría. Qué matría, exacto. Wow. So, todo estaba bien calculado. Bien calculado. Y su hijo yo sé que va a ser un gran médico. Un gran médico. ¿Sí? Hashem lo, ¿verdad? Lo moldea a su forma y si él se deja conducir por Akadosh Baruj Hu, va a hacer grandes cosas, maravillas, ¿sí? En las manos de Hashem. Va a ser realmente tremendo instrumento en las manos de Akadosh Baruj Hu. Y antes de dejar a Hannah, quería una pregunta. Usted es doctora Sí. y creo que ha tenido que dar consejos o malas noticias sobre Sí. esto, ¿verdad? Da un diagnóstico muy triste a pacientes, ¿sí? Y más a madres. ¿Cómo vivió? ¿Cómo se sintió en ese momento que usted estaba en el zapato de aquellos que usted necesitaba decirle esa mala noticia? ¿Cómo se sintió? Ay, no. Era muy difícil, se lo digo literal, era hasta en un principio querer huir,
huir, era la parte, o sea, no puedo afrontar esto, o sea, ¿cómo yo les digo? ¿Cómo yo le comento esto? Ay, tenía que hacer una situación y respirar profundo, sentirme mal, pero pedirle fuerzas a Dios y decía, oh Dios, permíteme decirle de la manera más tranquila, porque como le digo que ya su paciente falleció. Y había situaciones en las que al principio, les soy honesta, cuando todavía todo este proceso no pasaba, Luz lo hacía de una forma muy insensible, muy fuerte. A raíz de esto, empezaba yo a arrimarme y les decía, Señor, le tengo que decir algo. No encuentro las palabras que decirle porque esto no es algo sencillo. Y los tomaba del hombro y les decía, la persona, su papá, ¿qué es suyo? No, pues mi papá o X si era lo que fuese, eh, ya ha partido, ya no está, ya ha fallecido y cuánto lo siento. Y créanme lo que esa palabra nunca me ha gustado. De Pero, decir cuánto. pero en un caso de un niño, ¿nunca le ha Ujú. tocado un caso, un niño que tenga que decirle el mismo No, diagnóstico a un padre? no, le voy a decir algo súper, bueno, sí me tocó un bebé, pero era ya un bebé, o, ¿cómo le diré? Era un bebé que ya venía muerto de días. Y ahí fue realmente con la mamá que yo hablé, porque no recuerdo si, ya no recuerdo porque fue hace muchos años, si estaba el papá o hablé con el papá. Yo recuerdo como que hablé con la mamá, con la que estaba ahí con el bebé porque ya no quiero decirlo cómo estaba porque estaba muy, muy mal, o sea, el bebé ya venía muerto de con ella, pero fue hablarle a ella y fue tomarle de la mano, se sacó al bebé porque aún estando morado, el bebé todavía tenía o algo de pulso e intentamos sacarlo, pero ya no fue posible. Entonces ahí fue muy fuerte porque yo le decía, señora, él ya venía mal, ya venía en una situación muy difícil, ya no había manera, solamente un milagro podía salvarlo y pues realmente no fue posible. En ese momento ella, no, es que usted lo mató, es que no, ay, eso fue súper fuerte porque le dije, no, yo no, o sea, yo no fui. Él ya venía, ya no venía bien, ya no hubo posibilidades. Y aún así, yo se los digo porque de este proceso nos fuimos al plano legal, me llevó al plano legal. Y con todo, en esa ocasión yo les digo, es poner todo lo que tenga que hacer como médico. Yo siempre me quedé fuera de los horarios. En ese momento con ella, yo se los digo literal, yo salía a las 2 de la tarde. Yo por mis pacientes no me iba hasta que yo los egresaba y los dejaba bien, estable o los entregaba al siguiente médico. En esa vez yo me quedé con ella atendiéndola cuando ya aparentemente ya no me tocaba y como muchos es, oye, ya es el cambio de turno, ven, atiéndela, te toca, chaos, bye. No, nunca fui así. Siempre era quedarme a dar la atención en ese momento que se requería porque estaba en área de urgencias. Estuve 16 años en área de urgencias. ¿Todavía sigue siendo doctora? No, ya me jubilé, ya Ya me se jubilé. jubiló. Muy bien. Pues entonces creo que la experiencia que su hijo vivió, y para dejarle paso a Hannah y poder cerrar el evento, ¿verdad? La historia, eh, creo que su hijo con esto que ha vivido, porque él es un milagro, ¿sí? Mm. Él es un milagro que Hashem permitió. Realmente no sé lo que, porque usted pudo haber dicho muchas palabras, pero Hashem no mira las palabras, sino mira lo que hay en el corazón. Y sé que en ese corazón, y usted como ser doctora, sí, la relación que tiene interpersonal con otras personas también la pudo hacer un poquito más humana, sí, porque a Ujú. veces como seres humanos somos como que como muy piedras, somos muy Sí, duros, sí. sí, Y lo que Hashem hizo, lo que vio, lo que hizo, Baruch Hashem, hay que darle gracias, Baruch ¿sí? Hashem. Pero yo sé que su hijo tiene una experiencia, ¿sí? Y creo que como él como médico, y que así sea,
y cirujano y pediátrico, pues ya tiene la experiencia de no solamente recetarle a sus pacientes una receta y darle posiblemente no esperanzas a un paciente, sino ya él ha vivido, él es ¿verdad? Una persona que ha vivido esa experiencia, que es un milagro y que puede transmitir a otros, ¿verdad? A otras familias y a otros hijos y a otros niños, ¿sí? Que hay siempre esperanza y pues claramente el mensaje que llamamos hoy no es casualidad y el que habló el doctor menos, ¿sí? Cuando uno hace una promesa a Hashem es importante cumplirla, ¿sí? Y hacer todo el esfuerzo para poder que se pueda cumplir. Así que la felicito, doctora, me alegra mucho haber escuchado su historia y felicito a su hijo y a su familia. Así que es una guerrera muy fuerte y yo creo que esa experiencia le ayudó a refortalecer a su emuná y bitajón. Baruch Hashem y gracias a Baruch Hashem Hashem. por su vida y la vida de su hijo. Hannah, Baruch Hashem, gracias, Rao Johanan. Gracias de porque nada. sí, sí es una gran bendición. Yo sí lo siento en el fondo de mi ser que sí es una bendición hermosa y que Él va a hacer cosas maravillosas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hannah. Gracias por su bonito deseo. Gracias. Así será, mi querida Luz. Es impresionante la historia que nos acaba de comentar a mí. Yo estuve al borde de las lágrimas, pero bendito sea Hashem que está con su hijo y pues puede contar esta hermosa historia. Eh, ahorita mientras nos la contaba, contestó todas las preguntas que tenía para usted. Solamente me queda una. ¿Qué consejo le daría a una madre que está pasando por una situación similar hoy en día? Ah, es esa parte hermosa de tener esa emuná completa. Esa emuná sin duda. Trabajar mucho en esa emuná, en el bitajón, porque las dos van de la mano, no puede estar una sin la otra. Y algo súper hermoso es en esa parte de ponernos en manos del Creador. Yo se los digo mucho a mis colegas, escúchenles el diagnóstico, el pronóstico no se los compren, nunca, nunca, porque eso ningún médico tiene la última palabra, solo Hashem. Y esa parte hermosa, créanselo hermosamente que esa esencia divina que Él nos puso, en algún momento de nuestras peticiones, como lo acaba de decir el Rab Johanan, nos va a escuchar con la petición adecuada, de la forma adecuada y en el trabajo también personal adecuado, porque eso me ha quedado muy claro. Teniendo un trabajo personal de Teshuvah, de Itbodedut, todos los días. No hay día que no se pueda hacer porque se los digo literal. 2 días no lo hice y no dormí. Entonces, son cosas que le van a uno diciendo, a ver, Luz, ¿qué está pasando? Y esa parte de trabajar en uno mismo, la confianza en él, la emuná, el bitajón, y que te va a escuchar. Y si por algo no es, ¿qué cosa no estoy haciendo bien? ¿Qué cosa requiero corregir en mi vida y en mi existencia? Y cada vez que nosotros podamos quitar esas capas de situaciones inadecuadas, esas clipas, de alguna manera van a permitir que resplandezca esa luz de Hashem y que sigamos caminando hacia Él. Esa es la única situación. Siempre su fe, su emuná, su bitajón, a todo lo que da, con su trabajo personal, con sus acciones diarias, porque sí los Teilim son hermosos, nos conectan divinamente. Yo hasta ahora los siento y los entiendo, me corresponde hacerlos mucho más frecuente, se los confieso. Más es algo muy hermoso, que en esas tefilá lo hagan con el alma, quítense todo pensamiento y pasa porque pasan cosas, esa parte de mala inclinación nos va a jalar, pero es bueno saber que decir, ok, ya me estoy dando cuenta que eres tú, fuera, fuera, y estar con la alegría en el alma, pongan alegría, a mí me encantó en ese momento poner alegría en mi vida, hacer cambios importantísimos para que todo fuese positivo y en alegría con él. O sea, es Baruch Hashem. conectar de esas formas. Baruch Hashem. Antes de darle paso a Hannah, quiero decir esta pequeña historia y para que Hannah le dé paso a Israel. Dice, una mujer de Great Neck
Contó que en el verano de 2012, su hijita de 2 años se cayó en una piscina. Cuando lograron sacarla, no tenía pulso, sus ojos estaban abiertos, tenía el rostro azulado y las uñas estaban moradas. A todas luces parecía que había fallecido. Mientras su padre le realizaba labores de reanimación, la madre se volcó hacia Hashem, asumió desde ese momento vestirse con recato y cubrirse el cabello. Milagrosamente le volvió el pulso a la niña e inmediatamente la llevaron corriendo al hospital en una ambulancia de Asalá. Así que durante la estadía de la niña en el hospital, muchos judíos en todo el mundo recitaron Tejilín por ella. Llegaron 6 de los mejores neurólogos para examinarla y la sometieron a exámenes durante varias horas. Así que una vez finalizados los exámenes, el doctor jefe, llamado Kate Meyer, le dijo a los padres, su hija es un auténtico milagro. Los doctores consiguieron un video del accidente tomado por una cámara de seguridad. Incrédulos vieron que la niña permaneció sumergida durante 3 minutos y 10 segundos. Tendría que haber sufrido muerte clínica. Empero no registraba ni rastro de daño cerebral, así que estaba vivita y coleando. Así que el doctor, que es judío, le dijo a los padres, no sabía si era creyente hasta ahora, pero veo con claridad que hay un Hashem en el mundo. Le mencionó que por desgracia sabía de muchos niños que habían permanecido bajo el agua por menos de 1 minuto y sufrieron daño cerebral permanente. El hecho de que esta niña no sufrió daño alguno después de estar tanto tiempo sumergida rompió con todos los cánones de la medicina. Así que Hashem, sí, Kol Yakol, puede hacerlo todo posible. Nada es imposible para él. No importa de qué situación se trate, el problema siempre puede resolverse. En tanto haya esperanza y tefilá, la salvación vendrá. Inclusive, doctora, yo soy un niño, sí, una persona que nací a los 10 meses de vida. 2 días más, un día más, dijo el médico, ya hubiese nacido muerto. Y usted que es doctora sabe que un niño no puede nacer, sí, después de 9 meses porque queda sin oxígeno. Inclusive yo nací violeta y casi asfixiado. Y a los 3 días, al año, me dieron 3 días de vida y aquí Baruch Hashem casi tengo 50. Así que Baruch para Hashem. Hashem hay milagros y siempre hay esperanza. Hanna, te paso la palabra. Gracias a Hashem, Rab. Baruch Hashem. Ay, qué emoción. Bendito sea el Eterno. Y bueno, mis queridos amigos, tenemos acá mensajitos de nuestros oyentes que dicen, nuestra amiga Sarita Olvera nos dice, Shalom, muchas gracias doctor por la parashá, a una servidora por su conducción. Saludos a la estimada invitada, Luz María. El Eterno los bendiga con todo lo mejor, bueno y dulce. Qué hermoso comentario, Rab. Muchas gracias, Verajo del Cielo. Nuestra amiga Alma Torralba dice, saludos a la estimada Luz, a una servidora, también al equipo de la radio, bendiciones. Nuestro estimado Juan Pablo dice, Shalom, gracias por compartir las enseñanzas del Rab Yohanan, al doctor, a la doctora Luz María, por su participación. Nuestra amiga Maggie Trujillo dice, Baruch Hashem, muchas gracias, hermosa enseñanza, Baruch Hashem, gracias, gracias, gracias. Nuestra amiga Febe Hernández dice, Shalom, gracias a Hashem por la vida de la hermosa doctora Luz María, que Hashem siga bendiciendo su vida, hermosa historia de Muná. Y dice, hizo que recordara una situación difícil que pasé con mi hijo, él tenía 1 año y medio, gracias a Hashem por la vida que nos permite vivir. Gracias a Hashem, mi querida Febe. También un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan desde los Estados Unidos, México, Colombia. Tenemos acá otro país no identificado, México. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Nuestra amiga Alma Torralba nos dice, gracias al Creador por esta enseñanza tan hermosa y con la explicación del rabino. Es una guerrera, mi querida Luz María. Gracias al Creador por la vida de su hijo. Maggie Pérez nos dice, Baruch Hashem, hermosa historia, mi querida Luz. Gracias Hashem por todo lo que ha hecho en su vida. No sabe cuánto me motiva. Le mando un fuerte abrazo y sigue recibiendo todo tipo de bendiciones de nuestro Creador bendito. Muchas gracias, mi querida amiga Maggie. Dice nuestra amiga Alma Torralba, gracias, mi querida amiguita. Me da muchas fuerzas para seguir pidiendo por mis hijos. Mi querida Eliana dice, Baruch Hashem,
Gracias por nutrir mi fe. Los médicos a veces dicen cosas que uno no quiere escuchar, pero bendito Hashem, que Él es nuestro médico. Muchísimas gracias a todos los que nos acaban de escribir por Radio No Ágida. Y pues doy paso ahora a nuestro estimado Israel, que tiene un comentario. Adelante. Muchas gracias, Ana. Pues Luz, qué hermosa historia de Muná. Y te voy a compartir un pedacito de la mía, nada más un pedacito, ya que ya ustedes aquí en la radio la conocen. Yo tengo EPOC y una deficiencia cardíaca severa. Yo no sabía que ahí en el hospital, yo estaba en el IMSS, yo no sabía lo que tenía, pero me dormía de parado. Y mi patrón me dijo, te vas al seguro a ver qué tienes. Fui a la 32, me hicieron una tomografía, vieron que me quedara. Estando en el hospital, me dio un infarto. Yo despierto 6 semanas después y tenía las muñecas negras, los pies. Yo, ¿qué hago aquí? Yo no sabía qué estaba haciendo ahí. Como a los segundos días viene una persona a verme, familiar. Le digo, uy, ya tengo 2 días aquí en el hospital, ya me quiero ir. Me dice, tú tienes aquí más de un mes. Tú estuviste 5 semanas entubado. Aquí te dijeron que tú te ibas a morir. Yo tenía coágulos de sangre en los pulmones. Los médicos habían dicho que yo no iba a sobrevivir. Habían dicho que yo tenía que acaso 2 o 3 días de vida hasta para que un coágulo se moviera al corazón y ya. Ya estaban esperando que me muriera. Pero yo ni no se quería morir. Más bien, Hashem dijo que no me iba a morir. Entonces, yo despierto, veo que me faltan dientes. No tengo mis dientes. Uy, qué oso, no tengo dientes, pero tampoco me dan comida. Y bueno, ¿por qué no me dan de comer? Pero estoy gordito, no tengo hambre, no importa que no me den comida. Así estuvimos varios días, hasta que llegó la nutróloga y me dice, no tienes hambre porque te estamos alimentando intravenosamente. De hecho, me había comentado una persona que vino a visitar, me dice, no, si tú parecías Robocop, tenías mangueras y tuberías por todos lados. Yo era una máquina, me dice, pero yo estaba inconsciente. Pero para hacer la historia corta, cuando vino el doctor a verme, él me dice, yo te voy a ser honesto, te voy a hablar con la verdad. Tú para nosotros tenías que haberte muerto. La única explicación que yo puedo darte es que Dios te dio a ti una segunda oportunidad. No puedo darte otra explicación. Tengo que ser honesto, no podemos entender cómo los coágulos tuyos se disolvieron, pero se disolvieron. No entendemos cómo se puede disolver un coágulo de sangre en el pulmón, y tanto como tenías tú. Se disolvieron. Pero mi brazo no funcionaba, mi pierna no funcionaba, porque después de estar en coma tanto tiempo en cama, pues todo deja de funcionar. Bueno, pero Hashem, empieza mi proceso de rehabilitación. Muchas personas que me veían pensaban que, oye, el paciente que se iba a morir, sí, se iba a morir, pero se murió. Pero estando en la cama, ya en los días subsecuentes, meditando en lo que me habían comentado los médicos, y meditando en mi vida que yo había tenido, me di cuenta que la obra había sido de Hashem. Y le dije, bendito eterno, creo que te he hecho cosas malas en esta vida y tengo que repararlas. Tengo 47 años. Solo te pido 3 años de vida. Los médicos sí me dijeron, ya tu tiempo de vida es corto. Tienes mucho daño pulmonar y daño cardíaco. O sea, ya tienes mucho daño. Tu tiempo de vida va a ser muy corto de todas maneras. Entonces yo le pedí, dame 3 años, hasta los 50, para reparar, hacer arreglar todo mi mente, mi alma, reparar todo. 3 años te pido, nada más déjame llegar a los 50 años. En octubre cumplo 64. ¿Okay? Baruch Hashem, qué hermosa bendición. Aquí está la prueba de que a veces necesitamos pasar por estas enfermedades, por estas situaciones,
para conocer al Creador. Aunque yo soy judío, yo no conocía a Hashem de la manera que yo lo conozco hoy. Yo no tenía la relación que tengo con Hashem hoy. Aunque en mi hogar yo estudié en hebreo desde que era niño, nunca tuve una relación con el Eterno como la tengo hoy. Quiero que me levante en la mañana, lo primero que hago es darle gracias por darme otro día más. Bendecir cada alimento, pero con cabaná, con honor al Eterno. Ver el sol y decir gracias, qué hermoso sol me diste el día de hoy. Qué nube tan bonita me pusiste el día de hoy. Y que entiendo que la Torah fue escrita para mí, y la Torah fue escrita para ti, y la Torah fue escrita para él. Pero cada uno, la Torah fue escrita para cada uno de nosotros. Porque la Torah nos habla. Hashem nos habla a través de la Torah. Entonces ahí encontramos que Hashem nos habla a cada uno. Y eso fue cuando, esa situación que usted tuvo, usted se conectó con Hashem. No sabía que estaba conectado con Hashem, pero él sabía que se estaba conectando con usted. Porque él es el Dios de todos. Y no solamente de las personas. Hashem es el Dios de los árboles, Hashem es el Dios de los animales, Hashem es el Dios de la tierra, el Dios de la montaña, el Dios de todo. Exactamente, eso es lo que veo, lo que mencioné ahorita, para terminar, Ajá, ¿sí? Porque ya estamos ya cerrando. sí, Algo que hablé ahorita, que le estaba mencionando a la doctora, hay personas que a veces ¿verdad? Nos preguntamos cómo es una persona que puede creer en idolatría y puede Hashem responderle. Porque Hashem dice en el Salmo 145, muy bonito, ¿sí? Lo voy a buscar, ¿sí? Rapidito. es Dice, algo importante. para cerrar, el Salmo 145 lo dice muy claro, ¿sí? Pero lo voy a buscar para leerlo en hebreo, algo sencillito, rápido, ¿sí? Que dice, ah, ok, dice en el 18, ¿sí? En el 18 dice, Cabo Adonai lejol Corea, lejol Asher, Yikrehu, Vimet, ¿sí? Cercano está Hashem a todos los que lo invocan, a todos los que le invocan de veras. Ahí no dice, ¿sí? Ahí no dice en quién tú creas o en dejes de creer, ¿sí? Ahí dice, si tú crees de verdad, ¿sí? Al creer de verdad es lo que trae realmente la braja, la bendición y el milagro. ¿Sí? Por eso ahorita le pregunté, sí, que de la doctora no conocía de Hashem, pero había una llama dentro de ella que hoy día se despertó y se está desarrollando, ¿sí? Baruch Hashem. Así que hay personas que comienzan antes y otras comienzan después. Hay unas que son más fuertes, ¿por qué? Porque no quieren aceptar, ¿sí? La realidad y la verdad, pero aquí no importó dónde la doctora confió, sino ella clamó de verdad, ¿sí? Y eso es lo que hizo la diferencia, ¿sí? Hanna, para entonces cerrar. Gracias, doctora. Gracias, Rab. Gracias, estimado Israel. Doctor Antonio, algo que quiera comentar? Rapidísimo nada más, ya todo lo dijeron. Ahí en Deuteronomio menciona, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, no temas. Dios promete ayuda, pero Israel debe organizar ejércitos y tácticas. Y esto se refiere a que debemos accionar, hacer en el mundo. Está muy bien tener esta emuná, pero también a nosotros nos toca hacer en el mundo. Nos toca estar buscando, esforzándonos, agotar todos los recursos. De igual manera, en el Deuteronomio dice, escoge la vida. Y escoger la vida no solamente es un acto pasivo, escoger la vida es moverse, estar buscando de qué manera puede lograrse y finalmente tener este bitajón de que las cosas van a suceder y lo que suceda es bueno, pero nunca detenernos, como lo decía el rabino, nunca detenernos ni darnos por vencidos.
matizar la realidad, matizar las cosas, muchas veces también nos ayuda. Entonces, agradecer muchísimo a la doctora por compartirnos esta muy bonita historia que es motivadora, que seguramente nos ha cruzado a todos. Y pues bueno, ojalá que todos podamos ver algo así y que la vida nos siga dando muchísimas cosas más. Shalom a todos. Muchas gracias, perdón, doctor, gracias por sus palabras. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Hashem por habernos permitido estar aquí escuchando estos mensajes tan importantes. También todo esto me hizo recordar, el Eterno es el dador de la vida. Mi esposo también hace 8 años, los doctores me dijeron que él no iba a sobrevivir a su accidente. Y bendito sea el Eterno, Él está con nosotros y damos gracias a Hashem por estos milagros que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo en todos nosotros. Así que amigos, si están pasando por alguna situación, sigamos confiando en Hashem, que para Él no hay nada imposible. Y bueno, con esto cerramos el programa. Agradezco a todos nuestros oyentes que están por Facebook, por Radio Nuágida, aquí en sala en Zoom. Y me despido, soy su amiga Ana Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos este día. ¿Desea despedirse de nuestros oyentes? Sí, muchísimas gracias a todos. Gracias, Rab Joan Maimón. Gracias al doctor Antonio. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su paciencia, su escucha y que Hashem me lo siga bendiciendo en este camino, en su emuná y bitajón completa. Gracias, doctora. Bueno, ahora cedo la palabra a nuestro estimado rabino Yohanan para que despida. Baruch Hashem. Y algo interesante que mencionó la doctora, ¿sí? En la vida, ¿sí? Van a llegar situaciones, van a llegar obstáculos para probar la fe y aumentarla mucho más, ¿sí? Nunca debemos de perder la esperanza y saber que todo proviene para bien. Pero tenemos que mantener esa emuná arriba, fortalecerla, ¿sí? Y darle gracias a Hashem, no por lo que pasó hace 22 años o hace 20 años atrás o hace 30 años atrás, sino todos los días darle gracias a Hashem por ese milagro, por todos los milagros que nos da día a día para poder respirar, para poder levantarnos. Y a pesar de que ciertos días sean un poquito pesados y otros no, pero la emuná nos enseña, ¿sí? Que cuando hay pensamientos positivos, también hay un día positivo. Así que todo depende de nuestro pensamiento. Si queremos levantarnos con un pensamiento negativo, pues claramente así va a ser todo el día. Pero si queremos realmente levantarnos en un día positivo, a pesar de que el día se vea negativo, entonces lo positivo va a ir encima de lo negativo y la luz siempre va a alumbrar sobre la oscuridad. Gracias a la doctora Luz María por estar con nosotros, a Hanna de Rayo Nuajida Bresla, al doctor Antonio Salvador y a todos los participantes. Quiero dar gracias a todos los que nos están viendo, a todos mis muchachos, que tengan excelente noche, que Hashem me los cuide, que mañana nos permita a todos un maravilloso despertar y gracias a todos los presentes a través de Zoom y a todos los que nos están viendo a través de nuestras páginas, a través de nuestros grupos, a través de Facebook. Que Hashem me los cuide nuevamente. Baruch atah Adonai Leolam bae, amén, be amén, yeberach Adonai beyismereja. Yaer Adonai palabeleja bijuneca. Yisar Adonai palabeleja beyaseleja shalom. Cuídense mucho, un abrazo desde la distancia. Será hasta entonces mañana con trazos finos de Toira, con la nuestra morá, Rajer Areli, así que los esperamos a todos. 5:30 de la tarde, hora de México. Será hasta entonces.